Hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Latino TV Internacional. Aquí estamos acompañándoles con la mejor información de lo que está pasando en el mundo. Noticias de último minuto en Venezuela hoy. Y como siempre es un placer para nosotros acompañarles para que se mantengan bien informados acerca de lo que está pasando en el país caribeño y los diferentes países. Y muchísima atención porque anticipan una incursión militar a Venezuela, lo que podría desencadenar una respuesta armada. Sí, señoras y señores, el régimen de Maduro advirtió que de haber algún tipo de incursión militar tal y como lo ha prometido Iván Duque, ellos tendrán que responder. Así que amigas y amigos, si a ustedes les interesa conocer más acerca del desarrollo de esta noticia, les invitamos para que se queden a ver todo el video porque aquí se los estaremos contando todo con detalles. Somos Latino TV Internacional. Muchísima atención, damas y caballeros, porque como ya lo hemos dicho, se anticipa una incursión militar a Venezuela, lo que podría desencadenar una respuesta armada. Y el dictador dice que la intervención que se quiere hacer desde Colombia en complicidad con los Estados Unidos es solamente una excusa por la supuesta existencia de grupos rebeldes que desestabilizan la región. Pero amigas y amigos, todos sabemos que esto no se trata de ninguna excusa, sino que hay videos, hay fotos y toda una infinidad de pruebas que confirman que efectivamente sí hay presencia de disidencias de las FARC y el ELN en territorio venezolano, aunque obviamente el régimen lo niega. Pero todo esto desencadenaría una respuesta armada por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero también recordemos que los grupos rebeldes dicen incluso tener un plan contra una posible intervención de Estados Unidos, y al parecer eso se estaría llevando a cabo, porque sabemos que Colombia actúa a la par de Washington y en Colombia están los marines desde hace algún tiempo, y es un plan que Colombia está manejando. Nicolás Maduro está vinculado a estos grupos, los cuales hace poco han manifestado que reciben protección por parte del régimen. Una evidencia más que ha salido a la luz y que merece una acción militar según las leyes internacionales. ¿Quién manda acá? Gobierno. El día que a usted le digan una circular, Maduro habla todos los días, la guerrilla que se vaya de Venezuela, no va. Por eso Maduro niega ese vínculo. En efecto, Diosdado Cabello aseguró que se trata de un video viejo, pero aún así, viejo o no, el video es una evidencia de lo que sucede realmente en ese narcoestado. Los Estados Unidos tienen la localización exacta de donde se encuentran todas estas tropas rebeldes, grupos que están realizando actos ilícitos y siguen desestabilizando la región, transportando y enviando mercancías de narcotráfico a otros países. Además, mantienen vínculos con México y otros cárteles criminales, de manera que ya han sobrepasado los límites, y encima estos grupos quieren obtener más territorio e incluso algunos se pelean con altos mandos de la FARC. Y es aquí donde nos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué militares usará Maduro para combatir los comandos de Colombia y Estados Unidos? ¿La Fuerza Armada Nacional Bolivariana o las tropas del ELN y las disidencias de la FARC? Como bien sabemos, Nicolás Maduro advirtió que cualquier incursión de fuerzas de seguridad colombianas o norteamericanas en Venezuela, con la excusa de la presencia de grupos rebeldes, va a desencadenar una respuesta armada. Pero Juan Guaidó, que es el presidente que reconoce el gobierno de Colombia, ya ha dado luz verde a Iván Duque por petición de Washington. Juan Guaidó tiene que actuar de forma rápida y acceder a todo lo que esté en sus manos y antes de que se haga tarde. Estados Unidos apoyará a Colombia y entonces veremos el inicio de un conflicto armado. Pero para eso Juan Guaidó debe dar su firma a Iván Duque para permitir la entrada de estos comandos respaldados por Washington. Así que nosotros estaremos al tanto de lo que siga sucediendo para mantenerlos bien informados. Y vamos a continuar con más información de lo que está pasando en el mundo. En este momento nos trasladamos al país norteamericano. Noticias de último minuto de los Estados Unidos hoy. Y muchísima atención porque vamos a estar haciendo un breve resumen de lo que ha sido el gobierno de Joe Biden en sus primeros días. Mucha atención a esto porque el presidente Joe Biden asumió el poder en medio de una grave crisis de salud, un galopante desempleo y una sociedad altamente polarizada. Al cumplir su primer mes en la Casa Blanca, Biden busca demostrar que su presidencia será un volantazo tanto en estilo como en sustancia. Desde el primer día, Biden ha hecho un llamado al bipartidismo y ha adoptado medidas para borrar el legado de su antecesor, el ahora expresidente Donald Trump. La tradición en los medios es medir la eficacia de un nuevo presidente en sus primeros 100 días en el poder, en parte porque cada mandatario demócrata o republicano suele enumerar promesas para durante ese periodo. Biden recientemente cumple un mes en la Casa Blanca, con una tasa de aprobación del 50% del público en general, pero con una desaprobación republicana del 80% según una encuesta de la Universidad
Universidad Quinnipiac. Durante la contienda electoral, Biden prometió trabajar para la unidad nacional, expoliar la actividad económica y hacer avances en la lucha contra el coronavirus, entre otros puntos de su plan de gobierno. Varias de sus medidas requerirán apoyo del Congreso, donde los demócratas mantienen una exigua mayoría y necesitarán el respaldo republicano. La pandemia del COVID-19 se ha cobrado la vida de 490,000 personas en Estados Unidos y al menos 28 millones se han infectado. Aunque la distribución de las vacunas de Pfizer y Moderna han mejorado, aún no responden adecuadamente a la demanda. Cerca del 12% de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna, pero Estados Unidos aún no puede cantar victoria. Sigue rezagado en su campaña de vacunación respecto a países como Israel, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. Es probable que veamos 100 millones de vacunados en los primeros 100 días de la nueva administración, debido a que ha tomado pasos para agilizar la entrega de suministros a los estados y ampliar los centros y proveedores de las vacunas, afirmó Jen Cates, directora de salud global de la Kaiser Family Foundation. Hay muchos retos por delante porque todavía hay mucha confusión sobre el proceso y mucha gente espera su turno. Los estados intentan mejorar un proceso muy caótico y enfrentamos una lucha contra reloj mientras surgen nuevas variantes del virus, advirtió. Estados Unidos aún no ha aprobado las vacunas de Johnson & Johnson, Novavax y AstraZeneca, lo que podría agilizar la vacunación de toda la población para finales de año. En el área de economía, el mercado laboral sigue estancado y aunque la tasa de desempleo bajó el 6,7% a 6,3% el mes pasado, ese leve descenso, según economistas, se debe a que muchos han dejado de buscar empleo. El reto inmediato de Biden es que el Congreso apruebe un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares que incluirá cheques directos por $1,400 y un aumento de $400 en fondos federales para los desempleados. La reapertura de los negocios y eventual recuperación económica no podrá ocurrir sin un avance sustancial en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Por otra parte, Biden también promueve un aumento del salario mínimo federal de $7,5 la hora a $15 la hora para el 2025, pero no está claro si el Congreso lo aprobará. En el área de inmigración, Biden emitió numerosas órdenes ejecutivas para revertir la política migratoria de la administración Trump, incluyendo el freno de la construcción del muro fronterizo, una moratoria a las deportaciones, la reorganización de prioridades de deportación y la eliminación de los acuerdos de cooperación que Estados Unidos suscribió en 2019 con Guatemala, El Salvador y Honduras. También ha comenzado el procesamiento de alrededor de 25,000 personas con casos de asilos pendientes y que fueron devueltas bajo el programa Quédate en México, por sus siglas en inglés conocido como MPP, a ese país a esperar allí su cita en los tribunales. Además de desmantelar el MPP, Biden creó un grupo de trabajo para facilitar la reunificación de familias separadas en la frontera como parte de la política de tolerancia cero que impuso brevemente la administración Trump en 2018. Su gran reto será que el Congreso apruebe su proyecto de ley de la reforma que permitiría la legalización de toda la población indocumentada. La primera semana de la administración Biden han sido un repudio de todo lo que significó la administración Trump en el campo migratorio. Trump usó el tema de sembrar la división y el miedo, mientras que Biden quiere unir al país en torno a valores compartidos, dijo Tom Jowitz, vicepresidente de política migratoria de Centro para el Progreso estadounidense. La agencia económica de Biden debe reconocer los sacrificios y contribuciones de los millones de trabajadores esenciales indocumentados y sus familias que han mantenido en marcha al país. Y eso comienza por su legalización y la de los Dreamers y tepecianos para asegurar que la recuperación económica sea audaz, resiliente y equitativa, agregó. En materia de política exterior, Biden prometió un mejor acercamiento a sus aliados y respuestas multilaterales a retos comunes, el respeto a los tratados internacionales, la promoción de los derechos humanos y la rendición de cuentas de regímenes autoritarios. Es decir, su política exterior sería la sepultura de la doctrina Estados Unidos de primero que impuso Trump. En el caso de América Latina, la administración Biden ha dicho que buscará forjar nuevas alianzas en la región, poniendo énfasis en asuntos relacionados con el fomento del desarrollo económico, la lucha contra la corrupción, el combate al narcotráfico y el crimen organizado y la defensa de los derechos humanos y las instituciones democráticas. En una entrevista, la diplomática Roberta Jacobson, coordinadora para asuntos de la frontera sur en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo que Biden quiere alianzas más equitativas para enfrentar juntos crisis políticas como las que atraviesan Nicaragua y Venezuela. Biden entiende que la mayoría de los problemas que enfrentamos son transnacionales, ya sea la pandemia, el cambio climático, el combate al terrorismo o el narcotráfico. No cree que soluciones unilaterales puedan resolver problemas multilaterales, argumentó. Como parte de su agenda para Centroamérica, Biden ha prometido una estrategia regional dotada de $4,000 millones en un plazo de 4 años para responder a los factores que impulsan la inmigración ilegal
ilegal hacia el norte. Esa propuesta, que incluiría fondos de programas antipobreza, mejorar la inseguridad y combatir la corrupción endémica, formaría parte de la solicitud presupuestaria ante el Congreso para el año fiscal 2022. En días recientes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó que la administración Biden le preocupa fundamentalmente la represión política en Nicaragua e instó al presidente Daniel Ortega a que haga un cambio de rumbo porque, a su juicio, está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura. En el caso de Venezuela, Price ha dicho que el gobierno de Biden seguirá reconociendo al líder de la oposición, Juan Guaidó, como el presidente legítimo de ese país y por lo tanto no prevé ningún contacto con el gobierno de Nicolás Maduro en el futuro previsible. Biden ha relajado algunas sanciones a Venezuela, pero mantiene en pie las implementaciones al sector petrolero en ese país. En materia de cambio climático, Biden reincorporó a Estados Unidos al Acuerdo de París de 2015, en el que 195 naciones se han comprometido a combatir el cambio climático. Declaró una moratoria en nuevas licitaciones para la exploración del petróleo y gas natural en terrenos públicos. Canceló el oleoducto Keystone XL y restableció más de un centenar de regulaciones ambientales. Biden prometió que su gobierno combatirá al cambio climático como nunca se ha hecho antes, si bien reconoció que muchas de sus prioridades ambientales requerirían el sello del Congreso para que sean duraderas. Desde el primer día, el presidente Biden ha demostrado cuán en serio se toma la amenaza del cambio climático y cuán ansioso está por tomar las acciones urgentes y audaces necesarias para abordar la crisis y construir una economía más fuerte que genere empleos sindicales de energía limpia bien remunerados, dijo Antonieta Cádiz, portavoz del grupo ecologista Climate Power. A partir de acciones ejecutivas innovadoras sobre justicia ambiental, reducir emisiones y liderazgo climático global, Biden ya está tomando medidas fuertes para crear un futuro de energía limpia, aseguró. La triple alianza de China, Rusia e Irán muestra su músculo militar y desafía al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Resulta que China, Rusia e Irán se consolidan y se preparan para enfrentar los intereses de los Estados Unidos en todo el planeta. Una buena muestra de lo que está pasando en las segundas maniobras navales conjunta en poco más de un año que se inicia en esa próxima semana con el Océano Índico. A fines de diciembre de 2019 se realizaron en el Golfo de Oman y no es el único nivel de cooperación de esos tres países. Rusia e Irán apoyan al gobierno de Bashar al-Assad en Siria y coordinan sus acciones militares. Los tres están operando coordinadamente en Venezuela y varios países africanos mantienen estrechas alianzas con otras potencias regionales como India y Turquía, y todo eso se desarrolla en el vacío que dejó la administración de Donald Trump cuando apenas comienza el gobierno de Joe Biden, que prometió reclamar para Estados Unidos su papel premiante en los asuntos globales, un concepto que este eje chino, ruso e iraní ahora en prueba. Resulta, señores, que el eje de Beijing-Moscú-Teherán es gigantesco en términos demográficos. Una población en conjunto de 1.500 millones de habitantes, enorme desde el punto de vista geográfico, 29 millones de kilómetros cuadrados, y una economía en conjunto representa el 22% del Producto Interno Brutal Mundial. Sí, señores, así como le están escuchando. Además, con dos integrantes, China y Rusia, que son parte del exclusivo club nuclear y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el respectivo derecho a veto. Antes de continuar con esa información precisa, te invitamos para que actives la campanita, compartas el video y hagas tus opiniones en la zona de comentarios. Ok, seguimos con el informe. El nuevo eje está dotado igualmente de un poderío militar capaz de contrapesar en las áreas disputadas en el campo naval, terrestre y aéreo y en la organización del Tratado de Atlántico Norte. Ok, amigos, continuamos con más información. Atención, y en otras noticias, hoy Estados Unidos. Empezaremos con el Senado de los Estados Unidos citar a testigos en el juicio político en contra de Donald Trump y prolonga la definición, y el juicio político Donald Trump se encamina hacia su fin y se espera que este fin de semana el Senado dicte su veredicto luego de que la defensa del expresidente norteamericano alegó que no tuvo responsabilidad en el asalto de una turba de sus partidarios al Congreso. El Senado citará testigos y eso puede hacer que se prolongue un poco más la definición. Los abogados defensores concluyeron sus argumentos en solo 3 horas, acusando a los demócratas de perseguir a Donald Trump. El Senado volvió ese sábado a debatir si permitiría el testimonio de los testigos, algo que ya hizo, y para los argumentos finales. La expectativa era que se vote el fallo el mismo día, pero eso podría resolverse esta semana. Sin embargo, al confirmarse la presentación de testigos, y esto haría que se prolongue la discusión, hasta ahora todo indica que los demócratas no logran el apoyo de un número suficiente de senadores republicanos para una condena. En sus argumentos de la semana pasada, el abogado defensor Michael Van Der Been calificó la acusación como inconstitucional y de acto de venganza política del Senado. Debe votar pronto y definitivamente para
para rechazar. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata imputó a Donald Trump el cargo de incitación a la insurrección en el asalto de sus partidarios al Capitolio ocurrido una semana antes. Atención, porque el patriota está listo para seguir adelante y reconstruir el Partido Republicano, dijo el senador Graham, quien criticó al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, por hablar en contra del presidente patriota después de haber votado para absolver al patriota en su caso político. Pero veamos el informe de qué se trata. Continuamos con la noticia hoy de Estados Unidos. A pesar de votar a favor del patriota, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, culpó al expresidente por los disturbios del 6 de enero. Graham dijo que eso se usará en contra de los republicanos mientras intentan retomar el control del Congreso de 2022. Ok, mis amigos, creo que el discurso del senador McConnell obviamente se descargó de su pecho, dijo Graham. Ese discurso lo verá en las campañas de 2022. Graham dijo que a los candidatos republicanos que se postulan en estados como Arizona y Georgia, que podrían ser clave en los esfuerzos republicanos por recuperar el Senado, se les preguntará sobre el discurso de McConnell. Asimismo, dijo que se les preguntará a los candidatos titulares si apoyarán a McConnell en el futuro. Por otra parte, McConnell dijo que el patriota cometió una negligencia en el cumplimiento del deber por sus acciones ante los hechos del 6 de enero y que fue práctica y normalmente responsable de provocar los eventos de ese día. Graham dijo que si bien que el patriota había promovido narrativas sobre los comicios que creo que no son sólidas ni verdaderas, ¿no cree que las palabras del presidente incitaron a esos hechos? Mirando el partido en su conjunto, Graham dijo que el discurso de McConnell es un caso atípico cuando se trata de los sentimientos del Partido Republicano sobre el segundo. Graham dijo que ha hablado con el patriota desde el caso y aunque el expresidente está molesto con algunos miembros de su partido, está emocionado por el 2022 y busca ayudar a reconstruir el Partido Republicano en los comicios de mitad de periodo del próximo año. El senador también dijo que cree que el caso político sentó un precedente riesgoso. Por otro lado, también dice que no sabe cómo Kamala Harris no es culpada si los republicanos se apoderan de la Cámara, porque en realidad rescató a los incitadores y uno de ellos volvió a las calles y cometió actos en contra de la ley, dijo Graham. Así que hemos abierto la caja de Pandora. Aquí estoy triste por el país. Ok, mis amigos, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, activa la campanita y compartas el video. Seguimos con la información del día de hoy. En junio, Harris y otros demócratas instalaron a la gente a contribuir al Minnesota Freedom Fund, que pagaba la finanza a las personas detenidas durante las protestas de George Floyd. De otro lado, los senadores republicanos que votaron en contra del expresidente patriota en el caso político del Senado por el cargo de incitación ya están enfrentando reacciones negativas en sus estados de origen. Los senadores Richard Burr de California, Bill Cassidy de Luisiana, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, Mitch McConnell de Utah, Minnie Say de Nebraska y Pat O'Malley de Pensilvania. Resulta que el Partido Republicano de Luisiana dijo que votó únicamente para reprobar a Cassidy. Debido a su voto, ese proceso de caso político posterior a la presidencia fue una sustracción inconstitucional de tiempo y de energía que no hizo absolutamente nada para unificar o ayudar al pueblo de Estados Unidos, dijo el presidente de Pagod, Lawrence Tabas. Por otra parte, en un comunicado comparto la decepción de muchos de nuestros líderes de base y por el voto de hoy del senador. Tuve el voto para la absolución, fue el resultado constitucional correcto. Si bien se espera el voto de algunos de otros senadores republicanos, el de Burr fue una sorpresa, al igual que tuve. También ha dicho que no buscará la reelección de 2022. Los republicanos de Carolina del Norte enviaron al senador de los Estados Unidos para defender la Constitución y su voto de hoy para culpar en un caso que declaró inconstitucional es impactante y decepcionante, dijo el presidente en un comunicado. Se han enfrentado críticas previas de republicanos en su estado natal debido a las críticas contra el patriota. Grupos republicanos en menos de 3 condados de Nebraska han votado a favor de reprobar a 6, informó un medio. Se espera que el Comité Central Republicano del estado considera al menos 8 resoluciones separadas para aprobarla cuando se reúna el próximo mes. Los abogados que representaron al expresidente patriota en su segundo juicio político celebraron su absolución declarando la victoria. Lo hemos dejado de golpe en la alfombra y hemos ganado. Ya no hay que forcejear, hemos ganado. Michael Bander, un abogado de Filadelfia que toma parte del equipo legal patriota. Este fue un periodo difícil para nuestro país. El señor Vandenberg y los demás miembros del equipo estamos extraordinariamente satisfechos de que el Senado de Estados Unidos haya decidido, como lo hizo, proteger nuestra Constitución, nuestro modo de vida y no seguir el camino de interminables impugnaciones, dijo Bruce Castor, otro abogado. Por otro lado, se habían reunido después de que el Senado absolviera al patriota de un cargo
de incitación a la resurrección, aunque la mayoría de 57 votos a favor de la culpa de votación no alcanzó la supermayoría requerida para el tal caso. Cuando le preguntaron qué pensaba sobre el hecho de no haber logrado convencer a 7 republicanos, Gastor dijo: una victoria es una victoria, la carga de la prueba recaía sobre ellos y no cumplieron con su carga de la prueba, dijo, refiriéndose a los encargados del impeachment de la Cámara de los 43 senadores que votaron para no culpar al patriota. Están diciendo que ninguna clase de hechos habría supuesto algo nuevo para ellos, porque no pensaron que el presidente estaba sujeto a la jurisdicción del Senado, agregó el representante Jaime Raskin, el principal encargado del caso político. Si bien algunos republicanos se encontraron únicamente en la idea de que el proceso era inconstitucional, para explicar el sentido de su voto a favor de la absolución. Otros dijeron que las acciones y las palabras del patriota no alcanzaban al nivel de incitación. La Cámara de Representantes solo presentó un cargo ante el Senado. Incitación, dijo el senador Ted Cruz en un comunicado. El patriota utilizó un lenguaje exaltado, pero no incitó a nadie a cometer actos de violencia. Al estándar legal para incitación es muy alto y está claro que los resultados de esta votación, que los encargados de la Cámara no representaron un estándar coherente para la incitación. El senador Dan Sullivan, republicano de Alaska, dijo: los encargados de la Cámara no proporcionan al expresidente las garantías procesales, y argumentaron que no se requería ninguna y solayaron la defensa de su discurso protegido por la primera enmienda al patriota. Pronunció un discurso el 6 de enero mientras comenzaban los hechos del 6 de enero en unos 3 kilómetros de distancia. El patriota utilizó las palabras "luchen sin descanso", mientras que decía a sus partidarios que fueran a ese lugar pacífica y patrióticamente. Por otro lado, los demócratas afirmaron que el patriota utilizó esas palabras para incitar a sus partidarios a cometer actos en contra de la ley. Trump, en un comunicado tras ser absuelto, agradeció a los miembros del Congreso que defendieron con orgullo la Constitución que todos veneramos y los sagrados principios legales que están en el corazón de nuestro país. Y arrancamos contándoles que Nicolás Maduro se sentará en el banquillo de los acusados en La Haya luego de supuestos sobornos a la antigua fiscal de la Corte Penal Internacional por parte del régimen. Y todo esto se da debido a que ahora ha llegado un nuevo fiscal llamado Karim Khan de Inglaterra, lo cual tiene muy preocupado a todo el régimen madurista. Así que si les interesa conocer más acerca de esta noticia, les invitamos para que se queden a ver todo el video, porque aquí se los vamos a contar todo detalladamente. Comenzamos con las noticias más importantes del día. Mucha atención, señoras y señores, porque ese podría ser el final del régimen dictador de Nicolás Maduro. Recordemos que el Congreso de los Estados Unidos, a través de algunos senadores, hicieron una investigación en donde se dieron cuenta que Maduro estaba vinculado con la fiscal encargada casualmente de los cargos que se le atribuían a este dictador. Y después de tantas vueltas, ahora hay un nuevo fiscal. Y recordemos que se había anticipado que el reemplazo de la fiscal podría dar un giro inmediato al caso de Venezuela. Se había hablado que apenas se reemplazara a esa fiscal de la Corte Penal Internacional, se podrían ver los cambios de inmediato, y eso es justo lo que está sucediendo. Se disponen a llamar a Nicolás Maduro. Y es que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, hablamos también de los cascos azules, hablamos de la ONU y de la presión de Estados Unidos a través de la Comisión de los Derechos Humanos para que se activen todas las acusaciones y se logre una detención a Maduro, por lo que él y sus cómplices están muy preocupados. Se dice que tratarán de pasar una especie de revisión, la cual haría el nuevo fiscal, pero con tantas denuncias solo queda enviar una acusación formal para que Maduro y sus secuaces se defiendan de las acusaciones y vayan a juicio. Parece que no podrán evitar lo inevitable, señoras y señores. Maduro y sus cómplices van a tener que pasar algunas noches en La Haya y quizás allá serán detenidos, ya sea por voluntad propia o por la fuerza. A Maduro se le acaba el juego con la fiscal saliente, aunque quedarían algunas semanas más para que ella intente excluirse de posibles responsabilidades y rastros de algún tipo de soborno, y bueno, ella solo podrá intentar salvarse a sí misma, pero no a Nicolás Maduro. No podrá cerrar la investigación que está en curso contra este dictador. Y muchísima atención, porque estas son las noticias de último minuto de Venezuela hoy. Y es que Venezuela tiene 18 años con denuncias en la Corte Penal Internacional por muchos crímenes, la gran mayoría de estos atribuidos a Nicolás Maduro, crímenes de lesa humanidad, los cuales un informe de la ONU los ha ratificado y en la Corte Penal Internacional han aceptado dicho informe.
Ahora veremos a Maduro y a sus cómplices desfilar a La Haya, y de no querer ir de forma voluntaria como se espera, se tendrá que usar el uso de la fuerza con los cascos azules. Pero ¿será que con este nuevo fiscal sí habrán esperanzas para el oprimido pueblo venezolano? Nos gustaría que nos dejen sus opiniones en la sección de comentarios, ya que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y vamos a continuar con más información. Estas son las noticias de última hora en Ecuador hoy. Mucha atención a esto, porque el fiscal Francisco Barbosa viajó a Ecuador para entregar información del ELN. Recordemos que recientemente Ecuador había pedido a Colombia información sobre una supuesta financiación del ELN al candidato Andrés Arauz. Sí, señoras y señores, como lo acaban de escuchar, el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa viajó a Ecuador para entregar a esas autoridades la información encontrada en los computadores del extinto jefe del ELN en el Chocó, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, y que podría estar relacionada con una supuesta financiación irregular a las campañas presidenciales de ese país. Muchísimas gracias a la Fiscalía General de Colombia por haber aceptado la petición de información que el día de hoy nos ha entregado. Este ejercicio es muy importante en la lucha contra la criminalidad. Estamos juntos y así la vamos a combatir. Gracias, señor fiscal. Muchas gracias, señora Fiscal General de la Nación aquí en el Ecuador, doctora Diana. Para nosotros como Fiscalía General de la Nación de Colombia es muy importante estos ejercicios de cooperación judicial. Tras solicitud oficial recibida por parte de Fiscalía de Ecuador el pasado 4 de febrero, fiscal Francisco Barbosa viajó hoy al vecino país para entregar con cadena de custodia información encontrada en los archivos de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel. Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación. Este desplazamiento a territorio ecuatoriano se produjo luego de que la Fiscalía General de Ecuador realizara una solicitud formal a las autoridades de Colombia con el fin de que suministren toda la información que puedan tener en torno a una supuesta financiación por parte de la guerrilla del ELN al candidato presidencial de ese país, Andrés David Arauz Galarza. Hoy hemos afianzado una tarea conjunta que no solamente se limita a este proceso específico, a este caso específico de la información que se había solicitado y que se entregó el día de hoy, elementos materiales probatorios y evidencia física, sino también en todo lo relativo a fenómenos criminales que atañen a los dos países, donde hoy estamos trabajando juntos como rama judicial del poder público en el ámbito de nuestra labor que desempeñamos en cada uno de los países. El candidato Andrés Arauz ganó la primera vuelta como candidato del ex jefe de Estado Rafael Correa y pasó a una segunda vuelta en su carrera por la presidencia de Ecuador. Asimismo, está por definirse quién disputará con Arauz la segunda vuelta del próximo 11 de abril. Entre estos candidatos aparecen Guillermo Lasso por la derecha y Yacu Pérez indígena de izquierda. Dentro de la documentación y demás elementos que serán entregados a las autoridades ecuatorianas, se encuentra el capítulo relacionado con ese país que estaría contenido en los archivos denominados Uriel, que reposan en los computadores decomisados al extinto jefe guerrillero. La información que ha trascendido en torno a este caso se refiere a un supuesto aporte de $80,000 por parte del ELN para la campaña presidencial del candidato Arauz. Cabe anotar que las denuncias en relación a este caso han sido formuladas por el candidato Guillermo Lasso, las cuales fueron lanzadas en el cierre de su campaña. Una vez fue remitida esta petición en el marco de la cooperación judicial internacional, se avanzó en el respectivo trabajo de intercambio de información entre los organismos de ambos países y las oficinas de relaciones exteriores de estas entidades. Esta gestión hace parte de cooperación bilateral de las dos entidades en un trabajo conjunto contra organizaciones criminales que afectan los dos países. La colaboración se desarrolla con base en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de la Fiscalía como ente acusador, añadió la Fiscalía General. Y continuamos con más información. Estas son las últimas noticias de lo que pasa en Estados Unidos e Irán hoy. Y mucha atención a esto, porque Irán dice que pondrá fin a inspecciones OIEA si no cumplen condiciones de acuerdo nuclear. Así como lo acaban de escuchar, amigas y amigos, Irán dijo recientemente que impedirá las inspecciones del Organismo de Control Nuclear de Naciones Unidas, por sus siglas OIEA, de este mes si los otros firmantes del acuerdo nuclear de 2015 no cumplen con sus obligaciones, en un desafío a la esperanza del presidente estadounidense Joe Biden de revivir el pacto. Si otros no cumplen sus obligaciones antes del 21 de febrero, el gobierno está obligado a suspender la aplicación voluntaria del protocolo adicional, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh. No significa poner fin a todas las inspecciones del Organismo de Control Nuclear de la ONU. Todos estos pasos son reversibles si la otra parte cumple con sus obligaciones, ha dicho.
El gobierno de Biden quiere que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear que el expresidente Donald Trump abandonó en 2018. En virtud del pacto, Irán accedió a frenar su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones. Después de que Trump renunciara al acuerdo y volviera a imponer sanciones, Irán comenzó a violar algunos límites del pacto. Washington y Teherán discrepan ahora sobre la mejor manera de restablecer el acuerdo y ambas partes exigen que la otra actúe primero para volver a cumplir con los términos. El acuerdo nuclear concedía un amplio acceso al Organismo Internacional de Energía Atómica para recabar información sobre las actividades nucleares de Irán, pero según una ley promulgada el año pasado, el gobierno de Teherán está obligado a revocar ese acceso en febrero si otras partes no cumplen el pacto. Irán lleva mucho tiempo negando que busque desarrollar armamento nuclear. Y continuamos con más información de Estados Unidos e Irán hoy. Les contamos también que Irán critica que Biden sigue en la misma dirección equivocada que Trump en sus políticas hacia Teherán. Sí, señores, el gobierno de Irán ha criticado recientemente que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue en la misma dirección equivocada de su predecesor Donald Trump en sus relaciones con el país y ya ha recalcado que Teherán se retirará el 21 de febrero de un protocolo del Tratado de No Proliferación Nuclear si Washington no vuelve al acuerdo nuclear de 2015 y retira las sanciones. Han dicho, desafortunadamente Estados Unidos sigue avanzando en la misma dirección equivocada que la administración previa y lo que está pasando hoy no es diferente que lo que pasaba antes del 20 de enero, ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Khatibzadeh. La misma llamada máxima presión y las violaciones de los derechos del pueblo iraní continúan a día de hoy, ha manifestado antes de incidir en que Estados Unidos no es distinto que el de la era de Trump en términos de sanciones, según ha informado la agencia iraní de noticias. Así, ha puntualizado que esto puede ser una vergüenza para los que hicieron campaña distanciándose de las políticas arrogantes de la administración Trump y ha pedido a Washington una política de principios que incluya el retorno al multilateralismo y el cumplimiento de los compromisos. Khatibzadeh ha hecho hincapié en que en ese caso Irán responderá de forma apropiada a dichas políticas, como ya ha dicho de forma previa y pública, antes de agregar que Teherán se retirará del protocolo del Tratado de No Proliferación Nuclear si no hay un cambio, tal y como contempla una ley aprobada recientemente por el Parlamento del país asiático. Irán seguirá siendo miembro del acuerdo de salvaguarda del TNP, solo se retirará del protocolo adicional, ha detallado en rueda de prensa antes de insistir en que Teherán continuará su cooperación con la Agencia Internacional para la Energía Atómica. Todas estas medidas son reversibles, una vez que las otras partes se comprometan con sus obligaciones, ha subrayado Khatibzadeh, quien ha pedido además a los países europeos firmantes del acuerdo, Francia, Reino Unido y Alemania, que pongan fin a las tensiones y vuelvan a sus compromisos con el pacto de 2015. En este sentido, ha arguido que esta vía es mucho más sencilla que el camino actual que han optado los europeos. Deberían saber que el acuerdo nuclear está en una situación crítica y que estas tensiones no ayudan en nada, ha manifestado en respuesta a las recientes críticas de estos tres países a Teherán por su producción de metal de uranio. Por otra parte, Khatibzadeh ha vuelto a asegurar que la posición de Irán contra las armas nucleares no ha cambiado y ha añadido que la fatwa, o sea el edicto religioso del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, sobre la ilegalidad del uso de armas nucleares sigue en pie. Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo. Así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información. Esperamos que les haya gustado el video. Si es así, no olviden darle like y compartirlo. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.